Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz. Bueno, amigas, este video tenía tiempo que lo estaba prometiendo y no sabía muy bien cómo enfocarlo, cómo encuadrarlo. Tengo que comentarles que, no sé si se acuerden, pero cuando empecé el canal, una de las intenciones que tenía, ahora que estoy como que recuperando o buscando el rumbo, no sé, una de las intenciones que tenía era comentar libros relacionados con la escritura, porque tengo muchos y siento que pues a veces faltan recomendaciones de ese tipo, ¿no? O sea, hay gente que dice, o que está buscando talleres o materiales, o sea, libros para aprender a escribir o para reflexionar sobre su escritura, y siento que no hay tantos videos en BookTube acerca de eso. O también, pues no sé, quería hacer videos que se relacionaran con eso. Y ahora que por fin, ahora sí, estoy volviendo a escribir, Dios de mi vida, pues pensé que sería una buena idea aprovechar que seguramente voy a estar visitando algunos de estos libros o consultándolos, pues a lo mejor valdría la pena hacer también un contenido al respecto. Díganme, por favor, en los comentarios si les interesa este tipo de contenido, o si ustedes creen que no, o si ustedes son así lectoras puras y esto medio les vale. O sea, me dicen, guárdate tu proceso, guárdate tu proceso, como les gritan a las bandas en los bares, a ensayar a tu casa, ¿no? Pero bueno, hace muy poco, bueno, relativamente poco, leí Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. Les dije que me había encantado ese libro y también les dije que creo que era un libro que ameritaba comentario aparte, por muchas razones. Porque me produjo una impresión muy fuerte, porque además siento que es un libro o sea, yo no he conocido a nadie todavía que haya leído ese libro y que haya quedado indiferente o que no le haya gustado. O sea, es uno de esos libros que parecieran unánimes, ¿no? O sea, que a todo mundo conmueven o que su mensaje llega de una manera muy directa. Y bueno, esto quiero relacionarlo con dos ideas. La primera es que siempre que cuando vas a un taller de escritura o a un curso de escritura, o en las entrevistas de los autores que les preguntan cómo se aprende a escribir, etcétera, etcétera, y siempre todo el mundo te va a decir, a escribir se aprende leyendo, ¿no? Y eso es cierto, pero esa respuesta está, digamos que, incompleta de alguna manera. Porque, pues sí, se aprende leyendo, pero hay muchas maneras de leer, créanmelo, porque la lectura siempre está perfilada por su propósito y en función de ese propósito nosotros tomamos ciertas decisiones y ciertos comportamientos de lectura. Entonces, si tú quieres leer para aprender a escribir, una de las herramientas que tienes que tener es justamente esta capacidad de observar cuál es el efecto de sentido que produce el libro en total. O sea, no solo de qué habla, no solo qué historia cuenta, y un poco más allá de la estructura. O sea, no solo cómo está organizado, sino cuál es el efecto total que produce y cómo lo logra. Y eso justamente, eso es lo que te permite a ti. Si lo que tú realmente quieres es leer muchos modelos y aprender a escribir, pues esa es la conciencia que necesitas tener de los textos para poco a poco ir haciéndote tu caja de herramientas y tus propios recursos. Entonces, yo pensé, no vale la pena agregar una reseña más de Lo que no tiene nombre, porque es un libro que todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo conozca, pero es un libro muy conocido y reconocido, o sea, que ha recibido premios, que la gente lo valora, que la gente lo recomienda y que seguramente si ustedes buscan un poquito van a encontrar quien hable de ese libro. O sea, es célebre. Entonces dije, bueno, ¿qué agregaría que yo dijera otra vez de qué se trata y que me gustó mucho y que me hizo llorar? Pues ya, eso ya no dice nada. Pero lo que sí que creo que puede ser valioso es preguntarnos por qué ese libro pues tiene ese efecto, digamos que tan no solo tan contundente, tan poderoso, tan conmovedor, sino tan unánime. O sea, parece que es uno de esos textos que son muy, pues que consiguen lo que se proponen de manera muy efectiva, ¿no? Muy clara. Entonces creo que si lo que a ti te interesa es escribir un texto personal, o sea, puede ser un ensayo personal, puede ser una autobiografía, una memoria. Este es un buen texto que puedes tomar de modelo si tú
si tu material tiene estas características. O sea, aquí se me voy a ver como el espacio de cositas y te voy a decir que saques tus tijeras de punta chatita, etc. O sea, ¿qué necesitas? O más bien, ¿cómo sabemos si este libro te sirve de modelo? Bueno, aquí voy a conectar con la otra idea que quería mencionar. En los primeros momentos del canal, insisto, cuando yo quería hacer un poco más de videos relacionados con la escritura y el proceso de escritura y aprender a escribir, hice uno que se llama Cómo escribir autobiografía, que al día de hoy es uno de los videos, digamos, como más exitosos del canal, en el sentido de que constantemente hay personas viéndolo, a pesar de que ya tiene, yo creo que unos 3 años. Es uno de los uno de los videos con los cuales pues mucha gente llega al canal, a lo mejor gente que no ve en general mi contenido, pero entonces yo me imagino que hay mucha gente que está buscando videos de cómo escribir autobiografía. O sea, hay mucha gente interesada en escribir su autobiografía y busca videos al respecto y llegan a mi video. Entonces, en ese video yo dije que hay varias formas de estructurar una autobiografía. Y digo aquí, paréntesis, si tú estás interesado en escribir autobiografía, un libro infaltable para ti tiene que ser The Art of Memoir de Mary Karr, porque vaya, qué librazo. O sea, es una gran lección de escritura creativa y una gran lección de memoria, y tiene una bibliografía así de recomendaciones de lectura pues de este género, o sea, memoria, autobiografía, ensayo personal. De verdad, esa debería ser tu principal referencia. Pero bueno, volviendo a la idea original, en aquel video yo planteaba que una de las posibilidades, o sea, puede ser que tú quieras escribir tu vida entera. O sea, si ya eres una persona, por ejemplo, Britney Spears ahora saca su memoria, pues porque ella es una mujer que empezó una carrera desde muy niña y que ya tiene una carrera bastante larga, y entonces tiene muchas experiencias que contar, y además ella sabe que nosotros tenemos algunas preguntas. O sea, digamos, hay cosas que para el público no quedaron claras y que a la gente le interesa saber. Entonces, es una gran decisión de ella y de su agente y de su editorial de repente decir, wow, necesitamos que Britney escriba sus memorias, pues porque ha tenido una vida turbulenta. Hay como que zonas grises o puntos ciegos, cosas que no se vieron claramente. Y ahora que vuelve a estar de moda, pues es relevante esa biografía, ¿no? Entonces, esa es una forma de escribir biografía, o sea, como que recapitular tu vida entera. Otra forma de escribir autobiografía es, digamos, plantear un eje temático, o sea, tú encontrar en tu vida un eje temático y de repente decir, esto lo puedo rastrear en distintos momentos de mi vida. Entonces cuentas tu vida a la luz de ese objeto temático, ¿no? Que puede ser muy diverso. O sea, el ejemplo que se me ocurre ahorita, creo que lo ponía en el video, que tenía muy fresco en ese entonces, es el de Gloria Steinem, que se llama My Life on the Road. Y de lo que ella habla es de que desde que era muy niña, pues o sea, la constante en su vida es siempre está en el camino, ¿no? O sea, que siempre está viajando, es que está trasladándose, ya sea porque pues se mudaba de niña o iba de vacaciones a no sé dónde, por carretera, o porque de adolescente se fue de viaje a la India, o porque como activista, como feminista, también tuvo que hacer campaña política y todo esto. Entonces ella habla de su experiencia de viaje y cómo estos distintos viajes han sido, o ha habido viajes determinantes en cada etapa de su vida, y nos cuenta su vida a la luz de estos viajes. Entonces, ahí, ¿qué hizo ella? Encontrar un núcleo temático que le sirve para organizar la historia de su vida, y entonces crear un sentido, no necesariamente artificial, pero digamos, sí, digamos que no proviene de la cronología misma de los acontecimientos. Y entonces o sea, más bien meter los acontecimientos de su vida en esta especie de corsé, ¿no? De corsé temático. Eso también puede funcionar. Y otra opción es justo la que nos ocupa en este momento, y esa es, además, la más frecuente entre las personas que se acercan a mí y que me dicen, quiero escribir una autobiografía porque, y casi siempre lo que sigue es, porque me pasó esto, ¿no? Y esto es un acontecimiento, un solo acontecimiento o una sola etapa de su vida que es distintiva, o que es anómala, o que es peculiar, o que es intensa, o que es dramática,
lo que sea que a ellos les parece que es relevante contarlo por alguna razón. Pero es un solo acontecimiento o es una sola etapa de su vida. Cuando hay un solo acontecimiento, nos encontramos con un libro, por ejemplo, como este de Piedad Bonet, que es Lo que no tiene nombre. Ojo, entonces este video en concreto, lo que intento hacer es explicarles, si ustedes tienen la intención de escribir un libro como este acerca de un solo acontecimiento o centrado en una etapa o un acontecimiento en particular, y además lo hacen porque ese acontecimiento pone sobre la mesa una cuestión temática que ustedes creen que es relevante, o sea, que abre una discusión acerca de un tema, esto es diferente, o sea, no es una historia completa de vida y tampoco es un eje temático aplicado a una cronología larga, no, es un acontecimiento, o sea, singular, un acontecimiento, y ese acontecimiento sirve para explorar un eje temático. Entonces, observen cómo. La característica que necesitamos para escribir un libro como Lo que no tiene nombre es esta, la singularidad de acontecimiento y de tema. Porque en realidad Lo que no tiene nombre, más que una autobiografía o más que un libro de autoficción o una novela, no sé cómo la presenten porque la verdad esos parámetros ya no son confiables, pero lo que está haciendo este libro en general es ensayar, o sea, esto es mucho más un ensayo personal. Entonces, en este video o en este comentario lo que yo quisiera hacer es decir 3 grandes razones, o sea, 3 lecciones que yo creo que si tú tienes una historia de este tipo y quieres escribir un libro de este tipo, o sea, con si tu material tiene estas características y tú quieres convertirlo en libro, ¿qué puedes aprender de la lectura de Lo que no tiene nombre? Bueno, pues 3 cosas muy básicas. La primera es, un acontecimiento, por dramático que sea o por anómalo que sea, es insuficiente, o sea, no es un libro por sí mismo. ¿A qué me refiero? Si tú escribes, seguramente te ha pasado muchas veces que la gente, insisto, es esto que les decía al principio, la gente se te acerca y te dice, ay, ¿a ti te gusta escribir? Sí, te voy a contar lo que le pasó a mi abuelita y vas a escribir un libro. Seguro, sí o sí, que les ha pasado 1000 veces que alguien les dice esto y lo siguiente es que les cuenta una historia que a él le parece muy rara por alguna razón. Casi siempre es un él. Entonces a él le parece que esa historia es muy rara, que es muy distintiva, que es muy dramática, que es muy sobresaliente. Y entonces pues nos entregan así su neta, ¿no? Un acontecimiento por sí mismo no hace un buen libro. Si alguien tomara ese material, ¿no? y simplemente lo cuenta y espera que el acontecimiento hable por sí mismo, lo que tendríamos es uno de esos libros o uno de esos cuentos que yo les llamo de ocurrencia. Es decir, uno de esos libros en los cuales el autor cree que si propone una historia lo suficientemente extraña o anormal, o si fuera de la norma, esa historia es suficiente para asombrar al lector por la fuerza de su singularidad o de su rareza. Esto rara vez funciona. El acontecimiento, aunque haya sido horrible, amiga, aunque haya sido terrible, aunque haya sido muy trágico, muy dramático, aunque sea muy extraño, aunque sea mágico, sobrenatural, sea como sea, no te basta para escribir. No te basta para escribir un libro o no te basta para que ese libro funcione. Un acontecimiento no basta, se necesita una interpretación. Es decir, ese acontecimiento por sí mismo no habla, pero lo que sí, o sea, más bien, ese acontecimiento se vuelve relevante y se vuelve elocuente cuando tú encuentras este eje temático. O sea, cuando lo que tú encuentras es este acontecimiento, esta historia tan interesante, de qué nos habla y qué nos dice al respecto. Es decir, cuando tú encuentras la premisa o la incógnita que a ti te interesa explorar a raíz de ese acontecimiento. Y entonces, ahí sí vamos al punto number 2. Creo que me tardé mucho en el preámbulo y ahora me estoy yendo muy rapidito, pero bueno, vamos al número 2. Para quienes no hayan leído todavía Lo que no tiene nombre, ahí nos encontramos con una autora que pues es una
cuando le sucede esta experiencia, ella es una autora exitosa, reconocida, es una mujer que tiene 3 hijos, pues ya en realidad adultos. Creo que los 3 viven en Estados Unidos, si no me equivoco, y los 3 son exitosos, son talentosos, etcétera. Digamos, es una familia relativamente feliz. Sin embargo, muy desde el principio, ojo también, observen esto, porque a veces estas personas que quieren contar estas historias de acontecimientos juegan mucho a ocultar y se quieren sacar la rareza de la manga al final del texto. Eso, amigos, es una tomada de pelo, no funciona. Observen cómo, si ustedes leen lo que no tiene nombre, se van a encontrar, o sea, ustedes lo que van a oír, si ahorita mismo le ponen pausa a este video y buscan información sobre lo que no tiene nombre, ustedes van a encontrarse con que cuenta la experiencia que vive la autora cuando su hijo más pequeño, me parece, decide terminar con su vida. Digamos que la manera ingenua o la manera novata de contar esta historia sería pensar que el acontecimiento anómalo es lo que debería terminar la historia. ¿Por qué el libro de Piedad Bonet funciona tan bien? Porque ella sabe que ese acontecimiento anómalo es solamente el punto de partida. El punto de partida, sí, amiga, así como lo oyes. O sea, esa historia no está completa por sí misma, tu mirada es la que la va a completar. Entonces, observa cómo, si lees este libro, observa cómo desde el principio, desde las primeras páginas, Piedad Bonet nos dice lo que sucede. O sea, concretamente nos cuenta que ella estaba en su casa en Colombia, si no me equivoco, y le informan que su hijo saltó, me parece que de un edificio, no recuerdo de qué altura, y ella tiene que irse para hacer todos los arreglos, etcétera, etcétera. No nos oculta nada, ella ya nos dice qué sucedió, punto. Y nos dice, este es un acontecimiento anómalo, es trágico, es terrible, pero no habla por sí mismo, yo lo voy a hacer hablar. Esas son las primeras 10 páginas del libro. Básicamente nos dice qué es lo que sucedió y después de eso comienza el desarrollo real de esta historia. Porque, ahí sí, ahora vamos al punto número 2, porque ¿qué es lo que hace a esta historia? Pues la mirada, la interpretación, y con esto quiero decir, hay distintas terminologías para hablar de esto. Algunos dirían que hay que encontrar la premisa del libro, o sea, cuál es la idea que se va a desarrollar en el libro, pero en el caso de un ensayo creo que lo que se está, en el cuento también funciona así, lo primero que tienes que encontrar es cuál es la incógnita que le da sentido al texto, cuál es la incógnita que va a ir movilizando todos los elementos del texto. En el caso de Piedad Bonet, desde muy temprano se nos presenta que ante este suceso, por supuesto, como cualquier madre que enfrentara una circunstancia de este tipo, Piedad Bonet tiene una pregunta, y la pregunta es, bueno, tiene varias preguntas, pero una de ellas es, ¿cómo, o sea, ella quisiera saber, quisiera explicarse a sí misma, cómo llegó hasta ahí su hijo, ¿no? O sea, es un poco como preguntarse lo que se preguntaría cualquier madre, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no lo pudo evitar? ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Por qué sucedió de esta manera? ¿Por qué? Esa pregunta que es completamente honesta, que es orgánica y que es natural a la situación, ese es el corazón del libro. Entonces, ¿cómo sabes si realmente tienes un libro de este tipo? O sea, un libro que tiene material para desarrollarlo de esta manera. Bueno, pues porque este acontecimiento tan anómalo que tú detectas en tu vida o tan significativo que tú detectas en tu vida, tiene que suscitar una pregunta que fue una indagación o que es una indagación personal en tu vida, o sea, es una pregunta que tú honestamente te estás haciendo y que estás buscando en la respuesta por medio de la escritura, pero esa pregunta tiene que ser tan amplia que nos incluya a todos. Es decir, digamos, aquí no nos sirve una pregunta tan personal como que tú quieras entender o encontrar una respuesta muy concreta sobre algo de tu familia, digamos, ¿no? ¿Dónde quedó la herencia de mi tío Pepito? Pues esa pregunta no... Es una pregunta, por supuesto, y es una pregunta muy importante para ti, puede ser, pero no es una pregunta que nos incluya a todos, no es una indagación que nos incluya a todos. Pero
si ante un acontecimiento de este tipo tú encuentras cuál es la pregunta natural de un ser humano ante un acontecimiento como este, y esa pregunta es lo suficientemente orgánica y amplia, entonces esa es una pregunta que todos nos haríamos. Esa es la pregunta que estamos buscando. En este caso creo que, por ejemplo, Línea Negra lo hace muy bien, ¿no? Línea Negra, además de que explora, o sea, la autora explora su propio embarazo, su idea de la maternidad, su relación con su madre, pero también hay una pregunta respecto a si hay una sola forma de ser, o sea, si hay una sola forma de ser mujer y madre, o madre y mujer, o si tendrían que ser, sí, claro, si hay una sola forma de vivir la maternidad, y ella lo pone concretamente a la luz de la creación, ¿no? y del ejercicio intelectual, pero hay una pregunta natural, y yo creo que esa pregunta funciona porque era una pregunta que estaba, digamos, en el aire, o sea, es una pregunta que muchas mujeres se hacen, sobre todo por la experiencia de las maternidades modernas, contemporáneas, en las cuales pues, una mujer tiene que ser cuidadora de sus hijos, pero también profesional, pero también quiere tener una vida propia, etcétera, etcétera. Era una pregunta social, ¿no? Que era una ansiedad social que en ese libro encuentra respuesta. En este libro de Piedad Bonet, por supuesto que hay una pregunta, y es la pregunta natural, que sin ser necesariamente madre de la persona que muere, cuando nosotros nos enfrentamos a una noticia de este tipo, incluso pública, o sea, como artistas o lo que sea, es la pregunta orgánica que todos nos hacemos. ¿Por qué? ¿No? Si nos enteramos que alguien decidió terminar con su vida, la pregunta natural es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo llegó ahí? Y la gente quiere indagar cómo es la circunstancia particular, ¿no? Entonces, Piedad Bonet lo hace desde el ojo de alguien que tiene una relación muy directa y muy cercana con la persona, y ella está honestamente tratando de entender para sí misma, pero también hace una indagación que socialmente, o sea, que es parte de una ansiedad social, por supuesto. Entonces, si tú pasas, o sea, si tu texto o tu idea pasa por esta segunda prueba, igualmente creo que te puedes enriquecer mucho de leer este libro y ver cómo lo hace Piedad Bonet. Y eso nos lleva al tercer punto de lo que quiero decir acerca de este libro. Ya dijimos que un acontecimiento no habla por sí solo, tú necesitas aportar una interpretación. Ya dijimos que esa interpretación puede tomar la forma de una premisa, o sea, tú ya sabes lo que quieres decir al respecto de ese acontecimiento, o a veces puede tomar la forma de una pregunta, o sea, tú también tienes esa duda y entonces el acontecimiento es un punto de partida para tu propia indagación. El tercer punto, que creo que Piedad Bonet entiende muy bien, es que a pesar de que ella de primera mano lo vivió y que además lo que está en juego temáticamente en su libro no es solamente, bueno, parecería, o sea, lo más obvio, todos pensaríamos, o más bien, sí, el estereotipo es creer que esto tiene que ver con la depresión. Si avanzamos en la lectura nos damos cuenta de que no, o sea, de que este tipo de situaciones pueden ser mucho más complejas, tienen más aristas de las que nosotros llegamos a ver, y entonces aquí ella nos habla de la salud mental en otros sentidos, concretamente habla de la esquizofrenia y de cómo cuando su hijo recibe el diagnóstico, bueno, para empezar, cómo la salud mental es en general un tabú, y entonces cuando llega un diagnóstico de este tipo, pues la gente avanza un poco a tientas y se tiene que enfrentar a la necesidad de entender estas enfermedades y se convierte en investigador, ¿no? Para entender estas enfermedades y pues después cómo estas enfermedades son realmente difíciles, son lábiles, son difíciles de conocer plenamente, son difíciles para el círculo cercano, pues de comprender, de apoyar, de cuidar, y para quien las padece también, porque son, pues, no necesariamente invisibles, pero de cierta forma sí mucho más abstractas que otras, ¿no? O sea, no hay mediciones concretas. Digamos, si eres diabético, te mides el azúcar, y si estás fatal, pues te controlas la dieta, lo que sea, y tú sientes que puedes tener el control porque hay indicadores más claros. Pero en el caso de la salud mental no es así. Y entonces este libro le sirve a Piedad Bonet un poco para explicar eso, para dar cierta luz acerca de eso, porque, insisto,
pues, es un poco tabú, no es algo de lo que se hable mucho, pero además habla concretamente de esta realidad mental, o sea, de alguien que llega al estado límite en el cual toma la decisión de terminar con su vida y cómo sí existen una serie de elementos que coinciden y que pueden llevar a una persona, no necesariamente tiene que ser alguien que lleva una depresión de siglos, pueden ser, o sea, bueno, ella concretamente dice que hay 4 factores que cuando se reúnen, pues desencadenan esta situación. Estoy evitando la palabra concretamente, pues ustedes saben por qué, si no nos desactivan aquí todo el show, nos bajan, nos reportan, etcétera, pero estamos intentando ser completamente objetivos y científicos en este video. No sé si científico es la palabra, pero digamos objetivos sí. Pero bueno, concretamente ella se pone a investigar respecto a la enfermedad de su hijo, porque otra cosa que se pregunta es ¿por qué se enfermó? O sea, estaba bien y de repente este diagnóstico llega, le cambia la vida, habla de las crisis que tenía, intenta, o sea, a nosotros que, si no conocemos de cerca este tipo de padecimientos, nos sensibiliza muchísimo y nos hace entender qué es lo que tienen de complejos y cómo socialmente es un área que tenemos completamente descuidada. O sea, es otro de esos puntos ciegos, ¿no? Que no conocemos a plenitud y que deberíamos conocer y que debería el sistema de salud ser mucho más robusto, pues para abarcarlos, ¿no? Porque este chico, siendo además un chico privilegiado, por supuesto, o sea, pues él se fue a estudiar a Nueva York y toda la cosa, y la mamá lo apoyaba, y, o sea, inestabilidad económica no la había. Ahora imagínense cómo se puede vivir esto en una familia que, además de todo, vive en la precariedad, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que ella hace esta indagación acerca de la enfermedad de su hijo, hace esta indagación acerca de esta situación límite en la que alguien decide terminar con su vida, cuáles son los factores que contribuyen, etcétera, etcétera. Yo, a pesar de que no comparto la experiencia de vida de Piedad Bonet, aprendí bastante con su libro. O sea, yo con la sensación con la que me quedé fue, no solamente me conmovió muchísimo, lloré, sufrí, la entendí a un nivel humano, por supuesto, pero además me hizo reflexionar respecto a esta cuestión que ella encontró, a esta indagación, y me dio mucha información para entender este fenómeno concreto, o sea, este acontecimiento de su vida, que ella necesitó explicarse a sí misma, ella nos lo explicó a nosotros socialmente también, y creo que sus lectores aprendemos muchísimo con esta lectura, que no deja de ser sensible, insisto, no deja de ser un libro muy bello y muy conmovedor, pero que también es un libro que nos aporta una mirada y que nos da luz acerca de un fenómeno en el que tal vez no hayamos reflexionado lo suficiente. Entonces, ¿cuál es el tercer punto? La tercera cosa que aprendemos de Piedad Bonet: si tienes un solo acontecimiento y tienes un solo eje temático, tu propia experiencia no es suficiente. Necesitas investigar, necesitas material. Si tú crees que ya tienes el acontecimiento y ya tienes la pregunta y te lo vas a aventar de tu ronco pecho, créeme que te vas a quedar corta, pues porque no. O sea, para que realmente le des cuerpo y le des riqueza y le des, pues algo que nosotros, algo que vaya, para que realmente le des un servicio intelectual, un servicio creativo a la comunidad a la que pretendes llegar, no te basta sola. O sea, sí vas a necesitar investigación. Este tipo de libro necesita investigación, necesita nutrirse de otros materiales. Pero bueno, creo que fue un desorden de este video. Espero que haya sido claro, nutritivo, útil a algún nivel. No sé si debería trabajar en esta estructura. Bueno, quisiera saber si les gusta este tipo de videos, si les gusta este tipo de enfoque sobre las lecturas. Si quisieran ver más videos de este tipo, cuéntenme lo que me quieran contar en los comentarios. Aunque sea, salúdenme, porque si no luego me siento como que nadie me vio. Pero bueno, creo que por ahora hasta aquí lo dejaremos. Muchas gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y nos vemos en el próximo video. Goodbye.